Recuerdo una frase que sugería esparcirlos como hojas de otoño. Soy Tatiana Moreno y soy colombiana. Soy Alex Farías, de Santiago del Estero. Me gusta mucho la música. Soy Jocelyn Cabezas y soy de Buenos Aires. Bienvenidos a Hojas de Otoño, un programa inspirado en los escritos de Elena de White. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hojas de Otoño. Hoy estamos nuevamente aquí con Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Tati. Muy contento de poder estar nuevamente. Bien, el segundo episodio ya que grabamos contigo, ¿cierto? Así es, en efecto. Genial. Pero Alex, tenemos un invitado súper especial, así que le voy a dar paso a Tommy para que él mismo se presente. Tommy, cuéntanos de ti. Buenas tardes, Tati. Hola, Alex. Bueno, yo soy Tomás, soy paraguayo, pero estoy viviendo y estudiando acá teología. Teología, qué bueno. Hoy es mesa de teólogos aquí en Hojas de Otoño. Pero no vamos a hablar de teología, vamos a hablar más bien de paternidad, maternidad. Esta sección del libro estuvo muy buena. Estamos hablando de la cuarta sección del libro Mente, Carácter y Personalidad. Y acá en esta sección a mí me llamó mucho la atención el tema de los niños. O sea, veníamos hablando de problemas de adultos. Todo el libro, desde el primer capítulo hasta ahorita, venía hablando de los problemas de ansiedad, depresión que ya se generan quizás en la juventud, en la adultez. Pero esta sección del libro se dedica a hablar de los niños. ¿Qué podríamos hablar nosotros sobre el carácter? ¿Desde cuándo se forma el carácter de un niño? Bueno, es sumamente interesante el capítulo, la verdad que toda la razón en esto, Tati. Y bueno, la verdad impacta mucho observar lo que la autora dice de que el carácter empieza a formarse incluso desde antes de que alguien nace. Tal cual, desde los hábitos de la madre, ¿no? Y este podcast a mí me gusta demasiado porque para los que no me conocen, está aquí mi lado materno y aparte tengo que poner este lado femenino en la mesa, ya que estoy rodeada de dos hombres. Pero bueno, acaba mi lado materno. La autora hablaba de que el carácter de un niño se forma desde el hábito de la mamá. O sea, desde antes incluso de la concepción, ¿no? Porque depende de cómo la mamá se alimente, de cómo la mamá actúe, los hábitos que la mamá tenga, eso son lo que le va a transmitir al bebé en la gestación. ¿Te acuerdas algo así, Tommy, que hablaba esta autora de recomendaciones para esta etapa? Sí, exacto. Me acuerdo claramente que la autora mencionaba aquí que los caprichos juegan un papel importantísimo. Más que nada las mujeres cuando están en esa etapa de embarazo desarrollan ciertos gustos o apetitos, por así decirlo. Entonces ella decía que debemos controlar eso, en el caso de las mujeres en ese momento, ¿no? Controlar ese apetito, esas ganas, esos antojos. Más que nada porque ese rasgo de carácter se va a reflejar y se va a desarrollar en los niños. Es verdad, imagínense que mi mamá en el embarazo comía algo que en Colombia es muy común, que es el mango biche. No sé, ¿ustedes acá lo conocen? Sí. Bueno, el mango, la fruta normal, el mango, en vez de madurarla, o sea, dejar que madure el árbol, la bajábamos biche, o sea, verde, y eso se pica y se come con limón y sal en Colombia. Entonces nosotros comíamos mango biche, en Colombia se come mucho. En cada esquinita que uno va en la calle hay mango biche. Mi mamá en el embarazo tuvo un montón de antojos con el mango biche. Y a mí me encanta comer mango biche. Okay. Me encanta. O sea, es algo que me fascina. Yo podría estar comiendo mango biche todos los días. Qué increíble. Es más, llevo 3 años viviendo acá en Argentina. Bueno, 2, 3 casi. Y acá no podía comer mango biche. Voy de vacaciones a Colombia y por 3 meses estuve comiendo mango biche todos los días. Así que cuando la autora hablaba de esos hábitos que nosotros vemos en el embarazo, de esos antojos que le dan a la madre y que se le transmiten al bebé, es supremamente interesante como yo lo pude vivir incluso en mi propia experiencia, digámoslo, no de madre pero sí de hija. Yeah. Algo que también me llamaba mucho la atención es que ella promueve a que la madre pueda pensar animosamente, le dice ella, ¿no? O sea, un buen ánimo, alegre, afrontando las dificultades que debe conllevar el embarazo, que son muchísimas, con gozo, con alegría. Es algo que ella dice que se transmite no solamente al hijo, sino a toda la familia en general, y que tiene sus efectos, sus consecuencias positivas también,
Porque, por ejemplo, mencionaba el hecho de que la sangre circula con mayor facilidad, funciona mejor el cuerpo. Previamente habíamos visto cómo en sí las emociones negativas afectaban a los diferentes órganos y ahora vemos todo lo contrario. O sea, las emociones positivas ayudan, favorecen a una buena gestación del niño también. Tal cual, habían dos cosas que la autora mencionaba que teníamos que tener las madres. Teníamos, ya me incluí dentro del paquete de madres. Ya lo vamos a hacer próximamente. Espero que no en un plazo tan largo. Pero dice que debería formarse hábitos de abnegación y dominio propio. ¿Sí? Y eso creo que es súper importante que lo tengamos desde ya. O sea, que todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que se proyectan en un futuro corto, mediano, largo plazo, ser madres, deberían estar formando desde ya su carácter de abnegación y de dominio propio. Porque si no, el bebé va a tener ciertas tendencias contrarias a lo que es formar un carácter correcto. Pero, ahí va, la pregunta, ¿y los padres qué? ¿Qué papel juegan los padres? Porque acá hay 2 hombres, así que ¿ustedes qué van a hacer en la crianza de sus hijos? Algo clarísimo que quizás podemos destacar aquí que la autora mencionaba es que el papá debiera ser amigo de sus hijos, ¿sí? Si bien la responsabilidad de la maternidad está en un nivel superior, por así decirlo, lo que es la educación y el desarrollo de los hijos, es claro, le pertenece a ambos. Dios se entregó a ese niño en mano de estas personas y ellos, a través de las decisiones que han tomado, aceptaron eso. ¿Ok? Entonces, no es solo la mamá, por así decirlo. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes quieren ser papás? Sí, A los dos quieren ser papás. ¿Y ya se están preparando ustedes también? obvio. Es un trabajo diario. Ay, sí. ¿Y cómo se están preparando? A ver, Bien. cuéntenme. Mira, Tati, algo que me ha llamado mucho la atención de lo que dice la autora es, por ejemplo, ella dice, hay que velar con cariño por las fuerzas de la madre. Y entonces anima a los padres, dice, en vez de permitir que malgaste en tareas agotadoras, que reducir sus preocupaciones y cargas. Y ponía el ejemplo, algo yo creo que es muy real en nuestra sociedad y más ahora, el hecho de que, por ejemplo, el hombre llega cansado de trabajar a la casa y la mujer estuvo todo el día lidiando, ¿no? Y entonces, además con la carga de llevar el hijo, llega y entonces tiene más tareas que hacer, más preocupaciones. Entonces yo creo que también es un llamado a hacer un equipo realmente al matrimonio y que el hombre pueda acompañarla también a llevar y a alivianar esa carga. Tal cual, porque vale aclarar también que en nuestra sociedad las mujeres ahorita también trabajan, digámoslo, no era como antes, que la mujer se dedicaba a la casa y el papá traía el sustento a la casa, ella se dedicaba a los hijos, no, sino que ahorita estamos miti-miti, ambos trabajamos, y sí está re bueno ese consejo de que los hombres ayuden a alivianar esa carga. Tommy, ¿cómo te estás preparando tú? Me encanta esa pregunta porque me hace pensar en literal que la preparación o esto de pensar en ser papás empieza muchísimo antes que incluso el embarazo que hablábamos al comienzo. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, yo tengo novia, entonces quizás desde ahora con el trato que tengo con ella, no es que yo voy a empezar a tratarla de forma cariñosa como mencionaba Alex, en aquel momento futuro del embarazo, no, empieza ahora. Entonces creo que de esa manera. Chicos, anoten consejos para conquistar a sus novias, se hace así. Si todavía no tienen novia, mire, vayan anotando la experiencia de los chicos. Hablemos de una cosa que a mí me pareció muy interesante cuando leía esta sección del libro, y es la razón al controlar el número de hijos. Eso era algo que antes en la sociedad o en la época en la que esta autora escribe, la gente, las familias tenían muchos hijos, 10, 15, 20. En cambio ahorita, bueno, ya tenemos 1, capaz 2, no pasamos de 2, 3, ya es un montón. Pero es interesante ver que la autora nos recomendaba que nosotros deberíamos tomar conciencia de la cantidad de hijos que queremos. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo. Exacto. Porque es lo más preciado que se nos ha entregado a nosotros, un hijo, y hay que educarlo, hay que formar el carácter. O sea, no solamente la parte económica, que eso afecta también, sino que también es el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros hijos. Como ustedes ven, ese factor familia ahorita en la sociedad. Así es. Y el tiempo es algo que escasea. O sea, creo que esa es la palabra. O sea, escasea. No tenemos tiempo. Y también, Tati, algo que me gustaría destacar de esto que mencionaba la autora es, por ejemplo, el hecho de
que nosotros heredamos a los hijos, no solo estas condiciones, sino también condiciones genéticas, es decir, enfermedades, dolencias, problemas, ¿no? Entonces, cuanto más larga la lista de hijos, más larga la lista también de problemas, ¿no? Se van multiplicando. En mi caso, por ejemplo, mamá tiene una enfermedad en la sangre, no es grave, no es nada grave, pero aún así esa enfermedad se ha transmitido, ¿no? Tanto a mi hermana como a mí. Entonces yo me imagino, si fuéramos más hermanos, digo, ¿no? O sea, tendríamos que estar al pendiente de todos. O sea, no estoy yendo en contra de la familia, pero sí en esta cautela, ¿no? En este cuidado, en esta advertencia de realmente cuidar, ¿no? A los seres que amamos. Muy bien. Qué interesante eso de lo que nosotros heredamos, no solamente física, sino genéticamente, y también en el carácter y en las emociones. Nosotros heredamos muchas cosas a nuestros hijos. Qué importante que es el rol de la familia ahorita para esta sociedad, ¿no? Tommy, ¿qué piensas tú? Exacto. Mira, quizás desde la parte personal, Tati, yo soy uno más de varios hermanos. En total somos 12. Es un montón. Y no solo eso, sino que mi papá con sus hermanos eran 16. Es demasiado. Entonces yo después de leer esto digo, Señor, de mí 1 o 2 hijos, no más que eso. Y las razones ya lo mencionó Alex. Ok, entonces bueno, hay que pensarlo. Aquí en la mesa tenemos todos los extremos, entonces, porque Tommy, 12 hijos, Alex, 2, y yo soy hija única. Así que acá hay variedad, digámoslo. Hemos visto todos los aspectos. Pero hablando de la importancia de esto, de ser razonables con esto, que creo que es algo que socialmente ahorita sí se ve mucho, ¿no? Ahorita la gente ya casi no quiere tener como hijos, está como pensándolo más, proyectándose más en ese lado. Pero en caso de que nosotros formemos un hogar, tengamos una familia, un esposo, hijos, algo que la autora resaltaba mucho es que la atmósfera del hogar debe ser como la atmósfera del cielo. O sea, nosotros debemos hacer prioridad en nuestra casa, la paz y la tranquilidad, digamos, lo que se debería respirar en el cielo. O sea, que cada hogar sea un pequeño cielo. Así sería la recomendación. Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros eso? Que cada hogar sea un pequeño cielo. Creo que los primeros pasos son ahora, ¿no? Como me habías mencionado anteriormente, comenzar trabajando por nosotros, ¿no? En nuestra espiritualidad, mis hábitos, así también como tengo hábitos de salud física, de salud emocional, también tengo hábitos de mi salud espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pretender enseñarles a mis hijos, ¿no? A amar a Dios si yo no lo hago? ¿Cómo puedo pretender enseñarles tener un hábito de oración, de lectura, de estudio de la Biblia, si yo no lo tengo ahora? Entonces creo que ese es el mejor paso, ¿no? Comenzar a prepararnos ahora y vivirlo para que después simplemente con el ejemplo ellos puedan aprenderlo. Está bueno esos consejos. ¿Y tú, Tommy? ¿Cómo harías que tu hogar sea una atmósfera del cielo? Es interesante esa pregunta porque el sentirse parte del cielo creo que pasa por la decisión de cómo me reconozco yo. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, soy un cristiano, entonces vivirlo de tal manera que se note. Y no solo en casa, sino fuera de casa. Si bien Elena mencionaba aquí que estamos queriendo conseguir, digamos, una espiritualidad, por así decirlo, que sea fuerte en la casa, ella lo menciona más que nada porque es de casa donde se va a reflejar para afuera. Entonces ser consciente de esa realidad, ¿no? Donde estamos. Tal cual. A mí habían 2 cosas que me impactaron mucho en la lectura de esta sección, y son los primeros 3 años de la vida del niño y los primeros 7 años de la vida del niño, ¿no? Elena daba como recomendación que en los primeros 3 años la mamá debía encargarse de la disciplina del niño, disciplinar al niño y no permitirle que se vaya por sus deseos y por sus apetencias, digámoslo, por sus ganas, digamos, de hacer las cosas. Y que en los primeros 7 años a los niños se le deberían aprender la mayor cantidad de lecciones para formar su carácter, enseñar la mayor cantidad de lecciones para formar su carácter, porque eso es lo que lo va a definir en los años futuros. Y bueno, algo muy personal mío es que yo soy de las personas que quiere que aún en la sociedad, aunque el pensamiento digan, no sé, puede ser un poquito pensamiento de abuelita, yo quisiera, si Dios me da la oportunidad de tener hijos y de tener una buena estabilidad económica, retirarme de mi trabajo por los primeros 7 años de mi hijo para poder formar el carácter completamente de mi bebé, digámoslo así,
con estas recomendaciones. Porque entiendo lo importante que son esos primeros años. Es que los niños son como esponjitas en esos años, ¿sí? Entonces yo pensaba y reflexionaba cuando leía este capítulo que todo lo que nosotros hagamos en el hogar por esos 7 años de la vida de nuestros hijos, ellos lo van a tomar. Y para que el hogar sea una atmósfera del cielo, nosotros deberíamos hablar para palabras de paz. O sea, no andar criticando a todo el mundo. Que eso nos falta, digámoslo, a veces mucho, ¿no? Porque de puertas para adentro en la casa, una cosa totalmente diferente a lo que somos de puertas para afuera. Enseñarles a los niños disciplina. Sí, a los niños hay que enseñarles a tender la camita desde chiquititos o cosas así. Hay que enseñarles a los niños a comportarse en ciertos momentos. O sea, entender que los bebés entienden siempre. Desde que están en el embarazo ellos ya están entendiendo todo, absolutamente todo. Y que eso que nosotros hagamos en esos primeros 7 años, ellos lo van a tomar como una esponja. Todo lo van a incorporar. Y de eso va a determinar casi que toda su vida. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que vivieron en sus primeros 7 años? Tati, creo que esto que mencionas es fundamental. Y hace un momento hablábamos de que el tiempo escasea, que no hay tiempo. Y esto que mencionabas para mí es muy real. Lo veo, por ejemplo, mi prima tiene su nenita que tiene 2 añitos. Y ella es nutricionista, mi prima es nutricionista y su esposo es enfermero. Y yo veo cómo ella tomó la decisión de resignar horas de trabajo para estar en casa con ella. Y la felicidad que hay en el entorno familiar es muy diferente. Veo completamente la diferencia en la felicidad que tiene la niña al crecer, cómo se desarrolla. Es algo que yo estoy 100% seguro de que no sería así si ella no estuviera ese tiempo en casa, si ella no pasara ese tiempo con ella. Tal cual, qué importante que es eso. Pero bueno, yo personalmente de los 7 años casi que no me acuerdo de nada de lo que hice hasta mis 7 años. Es más, yo tengo muy mala retentiva, yo creo que yo no me acuerdo ni qué desayuné ayer. Pero de los 7 años sé que hay cosas que me quedaron muy marcadas, pero hay otras tantas que no. Pero es interesante saber que en esa etapa es donde se estaba formando mi carácter. O sea, por más de que yo no me acuerde de muchas vivencias, se estaba formando mi carácter. O sea, Dios estaba ahí trabajando desde ya como una plastilina, moldeando, y lo hacía a través de mis padres. Y eso es muy interesante, pero esta autora no solo hablaba de los padres, hablaba también de los profesores. Porque es una realidad que ahorita nuestros pequeños se la pasan gran cantidad del tiempo en las escuelas. ¿Qué podríamos opinar acerca de esto? Quizás lo que yo rescaté de esta parte de la lectura es que ella mencionaba el papel fundamental y sagrado, incluso, lo menciona así, sagrado, que tienen los maestros. Porque de alguna forma ellos van a modelar la mente de los pequeños. Entonces ella instaba en primer lugar a que estas personas tengan en cuenta y entiendan de que el verdadero conocimiento, el conocimiento más valioso es el de Dios. Una experiencia viva, una experiencia activa con Dios. Y que después de eso venga el resto, ¿no? Las ciencias, las matemáticas y todo el resto. Yo creo que aquí teníamos que dejarle un mensaje importante a nuestros oyentes, sobre todo si están estudiando profesorado, si son aquí gente de la universidad que está estudiando el profesorado. Sepan ustedes que están estudiando una carrera de vital importancia y que Dios también trabaja en su carácter para poder moldear el carácter de los chicos a quien ustedes después les van a enseñar. O sea, es una labor supremamente importante. Yo lo pensaba, tengo un amigo que estudiaba el profesorado y él decía que él estudiaba la madre de las carreras y la gente se le reía, pero un día yo me senté a hablar con él y le pregunté, ¿tú por qué dices que estudias que la madre de las carreras? Y dice, porque es que gracias a nosotros existen médicos, existen enfermeros, existen veterinarios, existen psicólogos, porque nosotros los educamos en el colegio. Y tiene toda la razón. ¿Qué consejos les podríamos dar entonces a esas personas que están estudiando para docentes? ¿O qué consejo podríamos dar también a los padres para que escojan un sitio donde hayan docentes con principios? Bueno, yo creo que esto que mencionan es muy cierto y tal vez en el momento que nos toca vivir y también la sociedad que nos toca vivir, no es fácil, no es sencillo dar estos consejos, pero lo he visto reflejado en los padres que hacen el esfuerzo, hacen ese doble esfuerzo muchas veces y deciden invertir en una buena educación por sus hijos y se ven los resultados.
es claramente, son evidentes, y eso se ve después también no solo en el desarrollo de los hijos, sino en la felicidad de los padres, al sentir esa satisfacción de ver cómo ellos se han desarrollado. Creo que es un esfuerzo, pero más allá de un esfuerzo es una inversión para la felicidad también de ambos. Tal cual. Qué importante que es esto, ¿no? La inversión de los padres hacia esta educación, que es la verdadera educación. ¿Cómo podríamos describir la verdadera educación para ti según lo que leíste, Tommy? Pensando un poquito, supongo que la verdadera educación tiene que pasar por la Biblia, por la parte espiritual del ser humano. Si bien somos un ser único, digamos, tenemos esa faceta que es la parte espiritual, que necesita destacarse y desarrollarse constantemente. Entonces, en casa, los padres, ¿qué tienen que hacer? Enseñarle el culto, enseñarle a orar, a depender de Dios, a acudir, a confiar en Dios. Es lo primero y lo esencial. Y en base a eso, los papás fijarse qué maestro o qué escuela brinda algo similar a lo que ellos están enseñando. En casa. Exacto. Tal cual. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro podcast, querido oyente. Así que, chicos, ¿qué consejos podríamos dejar? Un consejo final, Alex, que tú le quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la autora menciona que ella identifica a la madre como un agente colaborador de Dios, ¿no? Una misionera. Y hoy podemos comenzar a ser misioneros, con nuestros hábitos, con todo lo que vamos cultivando en nuestra persona. Y el día de mañana seremos misioneros no solo con personas externas a nuestro círculo familiar, sino que también con las más íntimas, que pueden llegar a ser nuestros hijos. Bien, qué importante eso, ayudar con Dios en este tema de la educación. Tommy, ¿un consejo que le quieras dejar a nuestros oyentes? Yo quería mencionar un poquito la sección que hablaba de Cristo y su relación con lo que es la mente o nosotros, ¿no? Mencionaba de que Cristo, él experimentó absolutamente todas las cosas que el ser humano puede pasar o que está pasando. Entonces, como padres, quizás va a haber un momento donde sientan un gran desafío, ya sea en la educación, el del desarrollo de sus hijos, o ya de grandes, las preocupaciones que le llegan por sus hijos. Entonces, reconocer y recordar y tener presente a Jesús en estos momentos. Él es un experimentado en las cosas que nosotros vivimos día a día o que podemos llegar a vivir incluso. Qué importante eso, que nosotros podamos entender que tenemos un Dios que ha comprendido todo lo que nosotros estamos viendo y que nos ha dejado estos consejos para que nosotros los sigamos. Y bueno, finalmente, yo dejarles un consejo, y es que si todavía no son padres, prepárense, si quieren serlos, estén preparando su carácter desde ya. Si ustedes están estudiando para ser maestros, entiendan que tienen una gran responsabilidad, pero sobre todo nosotros tenemos que entender que al tratar en nuestras relaciones interpersonales, ya sea con amigos, hijos, padres, lo que sea, nosotros estamos tratando con las mentes y estas personas le pertenecen a Dios, así que debemos tener un supremo cuidado al tratar con cada una de las mentes que nos rodean. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Hojas de Otoño. Chao, chao.